Hoy con nosotros está Sulaima Vázquez. Ella es graduada en estudios árabes e islámicos, trabaja en el mundo de la integración y ahora mismo ha sido madre recientemente, con lo cual también eso le ha enriquecido y le ha acercado al mundo de la familia, que es al mundo al que pertenecemos y el mundo al que nos dirigimos. Hoy empieza su ponencia, su exposición, con la pregunta interculturalidad. Le damos la bienvenida y dejamos que ella comience. Muchas gracias, Sulaima. Muchas gracias, Cristina, por la presentación. Pregunto, ¿qué es la interculturalidad o interculturalidad? Porque realmente no solo no conocemos la definición correctamente, sino que a la hora de practicarla no se practica de la manera que realmente deberíamos, ¿no? Según la UNESCO, la interculturalidad es la interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y del respeto mutuo. Yo no veo la presencia de la interculturalidad si no veo realmente un antirracismo activo en el cole, fuera de él y en todos los espacios posibles, ¿no? Al fin y al cabo, no puede existir la interculturalidad si realmente no vemos el racismo y lo atacamos, o sea, lo intentamos frenar o erradicar, que es muy difícil que eso llegue a ocurrir, ¿no? Recuerdo que una vez en una charla en Algeciras la profesora me dijo que el cole era el ejemplo de sociedad, ¿no? Era un cole de una zona vulnerable donde había bastante presencia de diversidad cultural y bastantes problemas familiares en cuanto a la pobreza y tal, una zona vulnerable. Y me dijo que era un ejemplo de sociedad. Y basándome en esa frase, pues he visto el informe anual de racismo en el Estado español realizado por SOS Racismo del 2022 y he sacado este esquema, ¿no? De los conflictos, de las denuncias que ha habido en cuanto a conflictos y agresiones racistas en el plano social y de racismo institucional. Estos simplemente son un esquema de las denuncias que ha habido, que eso es una ínfima cantidad de realmente racismo que pueda existir y que se pueda vivir por parte de las instituciones y de la sociedad en general, ¿no? Con esto quiero decir que no todo el mundo denuncia porque existen miedos, existe cierta reticencia hacia la policía, hacia el sistema de protección español en cuanto a la situación de vulnerabilidad que viven las personas migrantes o racializadas, y simplemente para que se quede el dato ahí de lo poco, de lo pocos datos que hay, cuánta cantidad de denuncias ha podido haber en el 2022, ¿no? Esto se extrapola a todo, en el cole pasa lo mismo, el discurso que hay en la sociedad, el discurso político, llega al instituto, llega al colegio y eso se ve tanto en el trato diario de los alumnos entre ellos como de profesorado hacia el alumno, ¿no? Porque no todo el mundo tiene conciencia antirracista, no todo el mundo analiza lo que ve y lo que oye, ¿no? En cuanto a la interculturalidad y la multiculturalidad, podríamos decir que yo creo que la sociedad nace diversa, que no es que la diversidad vaya llegando al poco del tiempo, sino que nace diversa, y que realmente no hay un contexto que facilite la interacción de las diferentes culturas, sino que más bien el contexto lo que facilita es una supremacía de la cultura, ¿no? Solo se entiende la cultura como la cultura propia española, que realmente yo no sabría cómo definirla, ¿no? Porque realmente los gitanos no forman parte de la cultura española, porque no son parte de la cultura, ¿no? Porque al final también son el blanco de racismo más fuerte, ¿no? Tanto en el cole como fuera de él. Entonces vemos eso, que el contexto no facilita realmente la interacción entre culturas, lo que conlleva que no exista una sociedad intercultural, no exista una clase intercultural, y si existe, pues es de manera muy poco representativa, ¿no? Podríamos decir. Entonces hablamos de eso, de que la interculturalidad realmente debería ser la interacción real entre las culturas. Y para eso tiene que haber respeto y tiene que haber antirracismo, porque no partimos de una sociedad racista y es algo que tenemos que tener como base, entender que la sociedad racista, que por consecuencia va a haber racismo en el cole, y es algo un tabú que debemos dejar de tratar como tabú, ¿no? Para evitar esto es importante reconocer la diversidad sin invisibilizarla.
¿Con esto qué quiero decir, no? Yo recuerdo, por ejemplo, en la ESO, no recuerdo en qué momento, pero fue en la ESO, que había un tema que era Islam, ¿no? Era un tema del cole, en conocimiento, no recuerdo ni la asignatura, ¿no? Lo que sí recuerdo perfectamente es que ese tema lo suspendí y soy musulmana, ¿no? No sé con qué intención, pero así fue. Y recuerdo que en ese momento, pues bueno, se me identificó como musulmana en clase, como de alguna manera para reconocer esa diversidad, pero a la hora de los festivos musulmanes, que ahora estamos en Ramadán, por ejemplo, a mí no se me felicitó ni se me tuvo en cuenta para pues determinadas cuestiones como educación física y cuestiones que requieren un esfuerzo físico, que a lo mejor en ese momento, si se me da una facilidad para realizarlo, pues no me generaría tanto esfuerzo, ¿no? Con esto quiero decir que, bueno, que hablando de fiestas, ¿no? España es un estado confesional, el cole también lo es, pero sí que es verdad que todos somos conscientes que los festivos españoles están basados en la religión cristiana, ¿no? Y cuando, por ejemplo, es Navidad, pues a la vuelta de Navidad siempre hay una horita o unos 15 minutitos en cada clase o así, en la que se habla de los regalos de Navidad, de cómo se ha pasado la Navidad y todo eso, ¿no? Yo personalmente no veo necesario que se hable de eso, principalmente porque genera comparativas y la necesidad de hablar de algo muy personal. Creo que la Navidad es algo muy personal y que no todo el mundo la vive igual. No solo, o sea, teniendo en cuenta que hay personas que no son cristianas, sino que incluso dentro de esa religión o las vertientes que hay de ellas, cada uno la vive de una manera, ¿no? No todo el mundo recibe Reyes Magos ni Papá Noel, o sea, es algo muy diverso también. Entonces, el concentrarlo también en la Navidad es esto y tiene que ser así, a la vuelta al cole te tengo que preguntar qué te han regalado, genera incomodidad a las personas que no tienen regalos en Reyes o que no tienen la capacidad de tenerlos, ¿no? Entonces se podría hacer de una manera mucho más intercultural, que es en lugar de preguntar qué te han traído los Reyes, pues hablar, por ejemplo, de las diferentes maneras de celebrar la Navidad en el mundo, ¿no? Porque no es solo aquí, es Latinoamérica, es Estados Unidos, son muchas maneras diversas de celebrar la Navidad y eso enriquecería mucho el conocimiento de los alumnos y evitaría también el sentimiento de comparativa con el resto de compañeros, ¿no? Yo recuerdo muy bien que yo me inventaba mis Reyes y siempre eran ropa y dinero, ¿no? Porque no lo celebrábamos y era muy incómodo el poder vivir esa situación en clase donde todo el mundo pues parecía haber pasado unas Navidades espléndidas, ¿no? Con esto añadir pues eso, las felicitaciones a las personas que tienen otras festividades, como añadido al reconocer la diversidad sin invisibilizarla, ¿no? Cuando hablamos de interculturalidad, lo que muchas veces mucha gente acaba practicando es la obligación a la asimilación. Es decir, que de alguna manera rechaces tu cultura de procedencia, porque tu cultura de procedencia es incivilizada, es machista, es todo lo negativo posible habido y por haber, y si quieres ser parte de mí tienes que ser como yo, ¿no? De alguna manera. El rechazar la cultura de procedencia conlleva muchas veces a este alumnado o a la persona a rechazar a la propia familia, ¿no? Ya no quiere a lo mejor que se le vea con su madre porque le representa su procedencia, o que se le vea con su padre o que se le vea con la comunidad a la que pueda pertenecer, ¿no? El hecho de que esta persona llegue a asimilarse de alguna manera conlleva también un sentimiento de no sentirse ni de aquí ni de allí, ¿no? El hecho de quedarte en tierras de nadie, porque por mucho que tú no sé, acabes haciendo lo mismo que hace tu compañero español, ¿no? Español por los cuatro costados. Ese amigo tuyo nunca te va a ver como un español más, siempre te va a ver, pues es el moro guay o el latino guay o el gitano guay, ¿no? O sea, no va a haber ese sentimiento de que eres uno más, sino que siempre vas a tener esa etiqueta de dónde vienes o de lo que eres, ¿no? De tu cultura. Conlleva una pérdida de identidad, ¿no? Porque al final rechazar tu familia, o sea, rechazar tu procedencia, rechazar tu familia, hace que dejes de querer también reconocerte en lo que has sido, ¿no? De hecho, creo que de ahí suspendí yo Islam, ¿no? En la clase, para también, de alguna manera, el hecho de no me relacionéis con ser musulmana o mora porque realmente no tengo ni idea de lo que es el Islam, ¿no? Y lo demuestro sacando un 3 en el examen, que de hecho ese examen lo aprobó todo el mundo menos yo. No hubo una mejor aceptación por mis compañeros, ni mucho menos,
Y ahí empecé yo a auto cuestionarme mi existencia, ¿no? A ver qué es lo que soy, qué es lo que no soy. Siempre que hablamos de interculturalidad, pues hablamos de diferencias culturales, claro está. Y aparece siempre el comentario de choque de culturas. Yo creo que chocamos cuando alguno de los dos es muy cabezón y no quiere entender, ni quiere respetar, ni quiere conocer, ¿no? Y es lo que pasa entre culturas. O sea, al fin y al cabo yo no considero que exista un choque de culturas real, sino realmente la no aceptación de la diferencia, ¿no? Al fin y al cabo. Yo, qué sé, yo en clase a lo mejor yo desayunaba un pan marroquí hecho por mi madre en casa y mi compañera pues un pan Bimbo, pero al final desayunábamos todos con aceite y tomate, ¿no? Que eso es lo que tenemos en común. ¿Por qué no nos centramos en ese aceite y tomate en lugar de por qué te comes un pan hecho en casa y no uno comprado en cualquier supermercado, ¿no? Entonces, cuestión de querer acercarse y de que el contexto también ayude de alguna manera. En cuanto a esto de la interculturalidad, también hay que tener muy en cuenta que los procesos migratorios conllevan pues, un desgaste emocional, un desgaste físico, un desgaste económico, que muchas veces lleva a situaciones bastante vulnerables a familiares y a los propios alumnos. Al final lo que te pasa en casa, tú te lo llevas a clase. Hay veces que la clase te hace olvidarlo y hay veces que no, que lo incentiva, ¿no? Entonces se trata de que la clase de alguna manera te haga olvidar de ese proceso, esa vulnerabilidad que tienes en casa. La vulnerabilidad que me puedo referir en un proceso migratorio es la dificultad de encontrar un alquiler por parte de los padres, la precariedad laboral, ¿no? Estamos en Cádiz, yo creo que la precariedad laboral nos suena a todos, pero se acentúa mucho más cuando la persona es migrante y esa realidad pues conlleva una consecuencia en el alumno, ¿no? Cuando va a clase va de alguna manera a desconectar un poco de lo que le pasa en casa, ¿no? De saber que, por ejemplo, pues los 5 días a la semana va a tener que comer macarrones y es lo que hay, ¿no? Y en clase no ve eso, ve cosas diferentes. Entonces, si aun teniendo esa situación familiar, llegar a clase no te sientes acogido ni por el profesorado ni por el alumnado, se hace muy difícil poder vivir, ¿no? O sea, poder convivir o poder incluso poder estudiar. Se hace muy difícil no fracasar en tu proyecto escolar, ¿no? De hecho, existe un síndrome, ¿no? El síndrome de Ulises, que este síndrome se da en personas adultas. Creo que el estudio se ha hecho entre los 24 y los 30 años. Son personas adultas emigrantes. Esto no es un trastorno mental, sino que es un cuadro que se da en este perfil y que es cuando pues, bueno, una persona migrante viene con una idea de que va a llegar a España, va a encontrar trabajo, va a poder ayudar a su familia o va a poder hacer muchas cosas que cuando al final llega no ocurre. Este cuadro se trata pues, de tristeza, llanto, baja autoestima, culpa, pérdida de interés, ideas de suicidio, nerviosismo, tensión, preocupación excesiva, cefalea y fatiga, ¿no? Alteración en la memoria, en la atención y estados de confusión, ¿no? Este cuadro se puede dar perfectamente en un alumno migrante. Y digo un alumno migrante aunque no sea él el que tenga esa o ella el que tenga ese objetivo, ¿no? Al llegar a España, ¿no? De encontrar trabajo y ayudar a la familia, ¿no? Pero es que hay casos en los que sí tienen ese objetivo, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de que en clase pues hay perfiles vulnerables y perfiles que no tenemos en cuenta dentro de la vulnerabilidad, ¿no? Y son los menores migrantes, por ejemplo. En la clase está preparada, el aula está preparada para recibir a ese tipo de alumno, para darle la atención que debe tener. No lo sé. Yo recuerdo que en clase nunca tuve la concepción de que pudiese tener algún compañero que no tuviera padres. O sea, ya de por sí que tuviera padre, 2 papás o 2 mamás tampoco estaba en ese momento en la mente. Ahora sí que el cole se está actualizando en cuanto a eso, pero no en cuanto a otras realidades que tocan a personas migrantes. El duelo del migrante es algo muy común también y es más común que el síndrome de Ulises y responde a lo mismo que ocurre cuando se te muere alguien, ¿no? Los mismos sentimientos. Según el informe sobre la integración de los estudiantes extranjeros en el sistema educativo español, realizado por el Observatorio Español de Racismo y la Xenofobia, han cuantificado el número de estudiantes extranjeros en el curso 2021-2022 en un 11% del estudiantado, ¿no? Entonces yo creo que ese no es un número cualquiera, es un 11%, es un número bastante importante como para tener luz sobre este tema y poder
gestionar mecanismos y herramientas para que este alumnado se sienta más cómodo en clase y pueda evitar de esta manera el fracaso escolar, que en este mismo informe se comunica que tiene una base mucho más, que es mucho más común el fracaso escolar en niños extranjeros que en niños autóctonos, ¿no? En este estudio también se habla de los hijos de inmigrantes, ¿no? Porque al final se hereda la inmigración aunque nazcas aquí y genera también ciertas situaciones de vulnerabilidad que pueden conllevar al fracaso escolar. Al final, si no te sientes cómodo en clase, es difícil que puedas tener un imaginario de seguir yendo a clase, ¿no? Al final es la educación obligatoria. Una vez finalizada la educación obligatoria, me quito del medio, que no quiero seguir aguantando determinadas situaciones, ¿no? Hablo del alumnado musulmán porque he estudiado estudios árabes e islámicos, aparte de ser musulmana. Y según el Observatorio Andalusí, el 95% de los estudiantes musulmanes en colegios públicos carecen de clase de religión. Cuando esto se acordó en el Acuerdo de Cooperación del Estado español con la Comisión Islámica de España el 10 de noviembre de 1900. Sí, el 10 de noviembre, la ley es de 1992. Y se acordó esto como el hecho de respetar las festividades y las ausencias, ¿no? El hecho de decir, pues mañana no vengo porque es la fiesta de sacrificio y no me pongas falta, ¿no? Al final se pone la falta porque no se acaba respetando este acuerdo, ¿no? Con esto quiero dar simplemente un ejemplo de lo que facilitaría, ¿no? Que un porcentaje del alumnado migrante se sintiera cómodo o se sintiera respetado en la clase, ¿no? por la escuela. Y no es algo que pidamos, no es algo que exijamos de manera personal porque nos dé la gana, sino que es un acuerdo que acordó España con la Comisión Islámica de aquí, ¿no? Cuando he empezado la ponencia he dicho que es importante evitar tratar el racismo como un tabú, ¿no? Porque al final es como, mira, en el cole me llaman mora, bueno, eso es cosa de niños, no es cosa de niños, es racismo y se aprende en casa y se aprende en la sociedad y se aprende en todos lados y yo no me llamo mora, yo tengo un nombre, ¿no? Este bullying por motivos racistas se ve acentuado cuando la persona es migrante, cuando no tiene un sentimiento de pertenencia al país, ¿no? Viene como de manera que se siente extranjero y se siente extraño, ¿no? en el aula, y hay una diferencia entre los menores migrantes y los hijos de inmigrantes. Es verdad que los hijos de inmigrantes no están sufriendo de la misma manera el bullying racista, ¿no? Al final sí que hay un sentimiento de pertenencia ahí, sí que se pueden sentir parte de España porque han nacido aquí, han crecido aquí. Sin embargo, los menores inmigrantes pues tienen un hándicap que es no ser de aquí. Entonces, si no eres de aquí, pues de alguna manera vas a ser mucho más blanco de cualquier persona que quiera acosarte en el cole, ¿no? ¿Cómo evitar todo esto? Pues lo que hablaba al principio, ¿no? La representatividad, ¿no? Yo hablo de la representatividad desde la base, ¿no? Desde que empiezan en parvulito, ¿no? Es importante, ¿no? que los juguetes representen todas las diversidades, ¿no? Estamos viendo pues, que hay dibujitos que añaden a personas en silla de ruedas, a personas con ciertas dificultades y a personas negras, ¿no? Pero es muy, muy difícil que encuentren a una persona musulmana dentro de estos dibujitos. Y esto responde a una realidad que es la islamofobia, ¿no? Al final el Islam no está bien visto y que el Islam entre en el aula es motivo de preocupación para todos los padres, bueno, todos, para un porcentaje importante de los padres y madres, ¿no? De alguna manera. El respeto, ¿no? Al final me hace mucha gracia cuando me hablan de tolerancia, ¿no? Me vas a tolerar ¿por qué? O sea, tú puedes tolerar a tu vecino con la música un día que a ti te dé la gana tolerarle, porque tienes derecho a no tolerarle, pero a mí me tienes que respetar. O sea, a mí mi diferencia cultural me tienes que respetar, a mí no me toleres. Tolera a quien tú quieras, o sea, en cuanto a tus necesidades vitales y lo que tú veas, ¿no? Pero si realmente queremos hablar de interculturalidad, no hay que hablar de tolerancia, hay que hablar de respeto. Una de las cuestiones que pasó cuando empezó el tema de Ucrania, por desgracia, y empezaron a llegar mucho nuevo alumnado ucraniano, se habló del apoyo lingüístico como una de las primeras cosas. Y a mí me alegró porque creo que hubiese sido muy importante que en el cole que yo estudié, yo no lo necesité porque bueno, yo nací en Tánger, pero mi padre es español y estudié en un colegio español en Tánger,
por lo que no necesité apoyo lingüístico, pero sí que fui el apoyo lingüístico de otros alumnos y eso a mí me quitó tiempo para mis estudios, ¿no? De alguna manera. De hecho, recuerdo también que cuando llegaban alumnos nuevos, ya en instituto directamente, me llamaban a mí para traducirle a la madre. ¿Con qué derecho tengo yo de saber qué le pasa a ese alumno en clase o qué le deja de pasar? O sea, ¿dónde está un sistema realmente que no solo dignifique esa entrada escolar de estos alumnos, sino que proteja sus datos, su protección de datos? O sea, realmente yo sabía lo que le pasaba a ese alumno en clase y soy otra alumna más. ¿Quién sabe si no soy yo la que le hago bullying a ese otro alumno, ¿no? No por ser marroquí o por compartir cultura te voy a respetar, ¿no? Puedo ser racista igualmente. Entonces es muy importante eso, el tema del apoyo lingüístico y creo que hablar con cualquier chica marroquí o que hable árabe en cualquier cole que haya estado y os dirá que en algún momento ha tenido que trabajar como traductora de manera gratuita y altruista, ¿no? El acompañamiento psicosocial, o sea, para mí creo que eso es súper mega importante, ¿no? El contexto, el profesorado tiene que estar formado para poder tratar con este alumnado, ¿no? Porque no hablamos de cualquier vulnerabilidad, estamos hablando de una vulnerabilidad que tiene en cuenta la cultura y si no conoces la cultura es muy difícil que puedas introducirte, ¿no? en el trato a ese alumno de una manera respetuosa, ¿no? Porque cualquier comentario puede hacer daño y estamos hablando de un proceso migratorio que está viviendo un duelo y que no sabemos realmente en casa cómo está la cosa, ¿no? Que yo recuerdo cuando yo llegué a España, ¿no? Cuando a mí llegué a España en tercero de primaria, un cuarto de primaria fue, y un chaval pues le dio por decirme mora todo el rato. Y claro, yo estaba en Marruecos estudiando en un cole español, pero a mí ahí nadie me decía mora porque ¿quién me iba a decir mora a una mora Marruecos, no? O sea, no, eso no conlleva, no es posible. Y a mí me gustaban mucho las moras, la fruta. Yo no sabía que se decía mora a gente de Marruecos. O sea, no sabía que se decía tampoco de modo despectivo. Entonces yo fui a casa con mi papá y le dije, hay que ver, papá, qué raro, que es que hay un alumno que sabe que me encantan las moras, que no para de llamarme mora, ¿no? Y él se rió y me dijo, no, eso no es así, Suleima, están siendo racistas contigo, comunícaselo a tu profesora, ¿no? Y yo pues cogí al día siguiente que el chico volvió a decirme lo mismo y se lo comunico a mi profesora. Y mi profesora me mira y me dice, ¿acaso no lo eres? Bueno, también estoy gorda, pero si te dijese que me dice gorda, no creo que me dirías, ¿acaso no lo eres? ¿No? O sea, pero ahí me enseñó que yo tenía que aceptar que iba a vivir racismo, tenía que aceptar y estar en un modo de indefensión de alguna manera, ¿no? Y eso, pues no, yo lo viví de esa manera, pero hay situaciones que son peores de otras compañeras, ¿no? En cuanto a cómo responde el profesorado ante una situación de racismo, porque realmente el racismo no se escucha en clase. O sea, yo no recuerdo haber escuchado la palabra racismo. De hecho, hablando de conocer a España desde Marruecos, ¿no? Porque yo estudié en Marruecos y el colegio español incentiva mucho conocer la cultura española, conocer España de alguna manera. Cuando llego a España, escucho mucho la frase de ay, qué gitanillo eres, ay, no me seas gitano, ¿no? Yo eso lo veía de manera positiva, ¿no? Como, no, para mí gitano era más relacionado con el arte, ¿no? No era en relación a la comunidad gitana y a la discriminación que viven, ¿no? Y en un momento dado, pues a mí me da por preguntarle a alguien, oye, ¿qué es ser gitano? ¿No? Porque yo no quería preguntar, yo no quería ser la mora que no sabe algo, ¿no? Y me dice la chavala, se queda callada y me dice, bueno, son personas que pueden robar, que hay que tener cuidado con ellos, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Y me doy cuenta de que el contexto entero me confirma lo mismo que me dice esa chica, ¿no? Y en mi clase perfectamente podía haber habido un gitano o una gitana con nosotros, no precisamente la persona más violenta ni la más complicada, complicada, no, realmente son alumnos con vulnerabilidades que tienen una actitud ciertamente agresiva o conflictiva en clase, ¿no? Pero yo me quedé con esa idea. ¿Qué pasa? Que yo empecé a vivir el racismo de alguna manera en clase y cuando yo iba al mercadillo, pues los comerciantes lo que me decían, oye, tú y yo somos hermanos, no sé qué, venimos de la misma zona y yo me sentía como ese gitano que me están diciendo que es un ladrón que puede hacer cualquier cosa es el que me está diciendo a mí que yo soy como él, o sea, que me está incluyendo de alguna manera en la sociedad española, ¿no? Y ahí fue cuando yo empecé a ver que eso era racismo, ¿no? Pero en clase a mí nadie me quitó la idea, ¿no? Y eso es un problema. O sea, si yo salgo de la educación sin tener una educación inclusiva, siendo racista, porque al final, si yo no tengo ese contacto en el mercadillo, yo voy a seguir pensando que los gitanos roban y que los gitanos son malos y tal, ¿no? Ese mismo concepto puede existir sobre los marroquíes, ¿no?
el hecho también de que es muy importante que lo que pasa en la sociedad pase al cole. O sea, si ahí está habiendo un discurso racista de determinados partidos políticos y está siendo el boom en todos los medios de comunicación, ¿por qué no pasa ese texto a ser un texto para pensamiento crítico y hacer un comentario de él, ¿no? en clase? ¿Por qué eso no se habla, ¿no? Porque al final es como, vamos a evitarlo. Yo creo que hay temas que no deben ser tabú, que deben de hablarse en clase y que con más razón en clase, porque de ahí vamos a salir para ser personas para vivir en la calle, básicamente. Y eso es, o sea, el objetivo es velar por el bienestar del alumnado en el aula, ¿no? Yo estaba viniendo para acá y como soy recientemente madre, pues mi contexto actualmente es bebé 24 horas, ¿no? Entonces, me acordaba, ¿no?, de lo importante que es velar por el bienestar de mi hija, ¿no? De que mi hija llora y yo le tengo que dar de comer, ¿no? Y yo no le puedo decir a mi niña vete y come sola, ¿no? Porque mi niña me necesita, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo hemos pensado que los niños son adultos, que no necesitan acompañamiento? O sea, ¿quién ha basado esa argumentación? Los niños son niños, los niños necesitan un acompañamiento y de ahí se habla de que el profesor también es referente, ¿no? Y los padres somos referentes, ¿no? Pero ¿de dónde se ha visto decirle a un niño, venga, entra, vete a clase, no tienes apoyo lingüístico, no conoces el idioma, te hacemos repetir un curso? Eso es algo que se suele hacer siempre con el alumnado extranjero marroquí, no sé si se repite con el hecho de personas, pero sí que es repetir curso por fuerza si no sabes el idioma, que no sé yo qué relación tendrá, pero si no sé el idioma, por mucho que me metas en tercero, voy a repetir tercero también, o sea, méteme en mi curso y déjame repetir el mío. Entonces, no, es algo que nunca he entendido. Pero, y le obligamos, ¿no? Y de alguna manera, si ese alumno fracasa, es culpa suya, ¿no? Porque es él el que no ha puesto interés, es él el que no ha tenido todo, o sea, no ha querido estudiar, básicamente, ¿no? Cuando realmente hay un contexto que impide, ¿no? Que obliga a fracasar. De hecho, la mayoría llegan a un momento en el que lo que quieren es trabajar, ¿no? En plan, puedo estudiar más porque no tengo la capacidad mental de aprender un idioma yo solo y no tengo la capacidad económica de pagarme a un profesor un profesor de apoyo, ¿no? Entonces, sin capacidad económica, sin contexto que ayude, fracaso asegurado. Entonces, no es tanto el alumno que no quiere estudiar, sino que no puede. Y si no puede, el problema es nuestro, es del contexto y es del cole y es de todos, ¿no? Cuando hablo del tema de hablar de racismo en clase, es para evitar esto, de alguna manera, ¿no? Porque esto es como el tema del feminismo, ¿no? Hay una escala y la cúspide es cuando ya nos matan, ¿no? Esto es una escala también, y la escala es los insultos diarios, el no sentirte acogido por el país, el no tener apoyo. Y en este caso, de hecho, era una alumna hispanohablante, era latinoamericana, y el idioma no era específicamente un problema, ¿no? Aunque también el acento es una razón para meterse, ¿no?, con la persona. Entonces, es tener en cuenta que la interculturalidad y el antirracismo tiene que formar parte del planning de estudios de la educación española, porque está habiendo casos como este actualmente, ¿no? Y termino con el tema de la inclusión con una cosa que me dijo un amigo hace mucho tiempo y que no he olvidado, ¿no? Y es, si en lugar de Pablo fuese Mohamed el que se comiese las 3 manzanas de las 7 que tenía Laura, yo sabría que a Laura le quedan 4 manzanas y me habría sentido mucho más cómodo en clase, ¿no? Y es el hecho de incluir nombres extranjeros, que yo sí que he visto nombres ingleses en los libros nuestros, pero sí que es imposible encontrar alguno árabe, ¿no? Y esa es la realidad social. Por lo tanto, si la realidad social ha cambiado y Mohamed forma parte de la clase, debería formar parte también representativa de los libros en los que estudiamos, ¿no?